Michoacán, honestidad y trabajo. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a darle la más cordial bienvenida el día de hoy al doctor Carlos Rubén Sosa Aguirre. El doctor, les voy a platicar un poquito de él, es coordinador de biotecnología del SIDA, pero hay que señalar que él es profesor investigador titular C por la Universidad Mexicana de San Nicolás de Hidalgo, comisionado por la misma institución al SIDA, ¿verdad, doctor? En esta ocasión, el doctor nos va a presentar la capacitación denominada Transformación y Valor Añadido en los Alimentos. El doctor es ingeniero en biotecnología por el IPL y también doctor en filosofía en biología molecular y estructural por la Universidad de Reading en Gran Bretaña. Doctor, muchísimas gracias. La verdad me da muchísimo gusto por fin verlo por acá. Siempre lo vimos en el SIDA, pero ahora ya tenemos el gusto de tenerlo aquí en Ciudad. Está muy contento de que esté aquí con nosotros y la Academia de Michoacán muy agradecida. Gracias. Le dejo los aplausos, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Vamos a iniciar, como dice la coordinadora, voy a platicarles hoy sobre el tema de transformación y valor agregado o añadido en alimentos. Este es un tema muy relevante para nuestra región, para el estado de Michoacán, puesto que somos uno de los principales productores primarios de alimentos en el país e incluso en el mundo. Tenemos cultivos líderes como el aguacate, el mango, el limón, guayaba, arándano, zarza, frambuesa, fresa, etcétera, en los cuales Michoacán es líder a nivel nacional y en algunos casos internacional, pero no hemos sido capaces de aprovechar los excedentes de la producción para dar valor agregado a estos excedentes o estos inventarios que se quedan en este sector primario. Entonces, la charla de hoy está enfocada precisamente a este tema y voy a tocar dos puntos, o la conversación va a estar dividida en dos partes, una que es temas genéricos de por qué queremos nosotros transformar alimentos y otra voy a dar un ejemplo de transformación que nosotros desarrollamos tanto en la Universidad Michoacana como en el SIDAM y cuáles fueron como los pasos y los contratiempos que nosotros tuvimos para llegar a los productos terminados. Entonces, sin más preámbulo, ¿por qué queremos transformar? ¿En dónde se engloba esta? ¿Podemos poner la que sigue? ¿En dónde se engloba aquí? Este tema de transformación, etcétera. Tiene mucho que ver en los temas o en la definición de seguridad alimentaria de Naciones Unidas, que es la misma que tiene el gobierno mexicano en la actualidad, en la cual nos dice que a nivel de individuo, hogar, nación o mundial, se consigue esto, o sea, la seguridad alimentaria, cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias con el objeto de llevar una vida activa y sana. Entonces, el tema, es que no señala, ¿verdad? Bueno, el tema importante es aquí que yo quiero que enfaticemos, se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico suficiente a suficiente alimento. Esa es la parte fundamental de donde nos vamos a englobar nosotros. ¿Por qué? Porque los temas
de alimentos frescos implican un reto en cuanto a la disponibilidad y a la vida útil que tiene dicho alimento para ser disponible de todo el mercado. Y ahí es donde la transformación juega un papel importante. Entonces, los elementos básicos para tener seguridad alimentaria y nutricional son los siguientes. ¿Qué es la canción? Son los siguientes. Disponibilidad de alimentos a nivel local o nacional. Esto es bien importante porque precisamente, como yo les repito, si nosotros tenemos alimentos con vida de anaquel muy limitada, por ejemplo, una pitaya, una pitahaya, como le llaman, ¿sí? Pues tenemos una ventana de unos cuantos días para poder ponerla en los centros de distribución y que sean consumidos o sean adquiridos por los consumidores. Es decir, tenemos una ventana muy estrecha para poder comercializar y tener acceso a estos productos. No es así con todas las frutas, sin lugar a dudas. El aguacate tenemos una ventana amplia, en el mango también, etcétera. Pero hay algunas en las cuales, repito, la disponibilidad es limitada por la propia naturaleza del alimento. Por otro lado, hablamos de estabilidad, que se refiere a tener control a los procesos cíclicos del cultivo, así como controlar los hilos y almacenes para contingencias en épocas difíciles. Estos de silos y almacenes evidentemente es para productos en fresco, pero podemos tener y guardar alimento procesado, alargando la vida de anaquel del producto, precisamente en almacenes, para las contingencias que puedan presentarse. El tercer punto es el acceso y control sobre los medios de producción, como la tierra, agua, insumos, tecnología, conocimiento y los alimentos disponibles en el mercado. Esto es bien importante y me imagino que esta charla precisamente es un vehículo para tener acceso a los diversos avances tecnológicos y disponibilidad de opciones tecnológicas para los productores que así deseen incrementar, insisto, alguna cualidad en su producción primaria. Instituciones como la Universidad Michoacana, como el propio CIDAM, estamos abocados precisamente a atender este punto que tiene que ver con la seguridad alimentaria, en la cual los avances tecnológicos y los conocimientos, nosotros deberíamos de ser vehículo para brindarlo a los productores. Muy bien, entonces, con este preámbulo, ahora sí, ¿por qué? Perdón, el consumo y utilización biológica, esto tiene que ver con la inocuidad y hoy día con la reducción de insumos químicos en la producción primaria. ¿Sí? Entonces, el consumo y utilización biológica es la existencia e inocuidad de los alimentos, dignidad en condiciones de higiene, así como la distribución equitativa de estos en los hogares. Recuerden que en la producción primaria tenemos producción de primera, de segunda, de tercera, pero también tenemos producción orgánica, producción convencional, que es aquella que utiliza agroquímicos, y deberíamos de tener acceso y libertad de escoger entre todas estas opciones, ¿sí? Lo que siempre es deseable es que el producto que llegue a la mesa de cualquier ser humano esté en buenas condiciones, no esté podrido, pasado, fermentado, etcétera, que esté en condiciones dignas, es decir, que tenga vida de anaquel, y para eso, insisto, es el motivo de esta charla. Ahora sí, ¿por qué queremos transformar los alimentos?
cuáles son las preguntas que nosotros nos hacemos para tomar la decisión de procesar algo. Pues la primera y probablemente la más utilizada y socorrida es para extender el tiempo de uso del producto, ¿sí? Y para esto tenemos varios mecanismos para alcanzar este objetivo, que realmente es la conservación de los alimentos. El segundo es hacer un producto con mejor sabor o simplemente con alguna característica mejor, producto que sea mejor al que ya existe en el mercado. Puede ser que esté más rico, que se cocine más rápido, que no tenga tantas calorías, que no tenga presencia, por decirlo así, de azúcares o de grasas, o que las grasas sean sanas en vez de grasas que son dañinas para la salud, etcétera. Esas son las cualidades por las cuales yo quisiera modificar algún alimento, o serían las razones. La tercera es porque tengo mucho de un producto y necesito abrir una cartera, un portafolio de productos. Necesito más variedad de productos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muy probablemente podemos saturar el mercado con algún producto. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, el agave. El agave anteriormente se utilizaba de manera exclusiva para la producción de, en el caso del agave que se produce en el sur, para la producción de nequén, y el agave que se producía aquí en el altiplano era para la producción de tequila y destilados de agave. Hoy día tenemos una gran variedad de productos, desde textiles, briquetas, inulina, jarabe de agave, inulina de agave, perdón, esa ya la mencioné, tequila, mezcal, bacanora, sotol, varios destilados. Tenemos una gran variedad de productos derivados de la misma fuente. Y la última es, pues porque así me conviene, ¿verdad? Vuelvo al tema, o sea, yo soy productor de alguna fruta aquí en la región, por ejemplo, de arándano, y tengo una merma de un 10% de arándano que lo ando tirando o lo ando regalando porque se quedó. Pero ¿qué pasa si yo le doy valor agregado? Bueno, pues incremento, por supuesto, mi utilidad como productor y como empresario. Entonces, estas son las razones. Nos vamos a enfocar ahorita en la primera parte de esta conversación, en el primer punto, que es el de conservación, y les voy a explicar un par de ejemplos de lo que estamos haciendo como Universidad Michoacana en el CIDAM en el punto 2 y en el punto 3 de estas preguntas, en las cuales vamos a ver algunos ejemplos de cómo llegamos a productos terminados, que aquí lo estamos presentando. Uno de ellos es el jarabe de agave, y vamos a ver toda la historia que hay detrás de este producto. Entonces, ¿cómo conservamos? Esto es como lo básico y es lo que todo mundo como que quiere hacer de primera instancia. ¿Cómo conservamos? Hay diversos métodos de conservación para alargar la vida útil de un producto o un alimento, ¿sí? Tenemos desde probablemente el más conocido, que es la deshidratación. Tenemos métodos muy antiguos que se han utilizado por siglos, que es salado, ¿verdad? La carne, recuerden cuando le poníamos sal para deshidratar pescado, carne de mamíferos, de res, etcétera, de
incluso de burro. Hay diversos tipos. Luego tenemos el curado. Tenemos curado de varias cosas, por ejemplo, las piernas de jamón serrano son piezas de animales que se curaban para conservarse en el tiempo. Tenemos otro método que es la fermentación. La fermentación igualmente trabaja más con el tema de pHs y consumo de algunos azúcares para reducir o inhibir el crecimiento de microorganismos que puedan echar o descomponer el producto. Tenemos el ahumado, que el ahumado era la impregnación de estos humos procedentes de la combustión de leñas, en las cuales estos compuestos que están en el humo inhiben el crecimiento de microorganismos. Tenemos la liofilización, que es un secado en frío, en la cual tenemos un producto congelado y de ahí sublimamos para evaporar directamente de sólido a líquido, a vapor, el agua. Tenemos la irradiación, que desafortunadamente que es muy conveniente, pero es una tecnología cara. La irradiación se utiliza para, por ejemplo, irradiar contenedores de aguacate, de berries, etcétera. Es poco invasiva, daña muy poco el producto, pero es muy efectiva. Tenemos la concentración, es un método sumamente utilizado desde hace mucho tiempo, que se basa en la pérdida de agua, básicamente para reducir la actividad de agua del alimento. Tenemos ahí a los purés, tenemos a los concentrados, que son conservas que hemos hecho por mucho tiempo, ¿verdad? Y que se basa en la pérdida de agua o en la disminución del agua en el alimento. La congelación es un método que usamos, yo creo, todos los días. Tenemos la refrigeración igualmente, y en estos dos lo que hacemos es la disminución, o lo que buscamos es la disminución de la velocidad metabólica del microorganismo que puede echar a perder o descomponer al alimento. Tenemos la pasteurización, ¿verdad? Nosotros consumimos productos pasteurizados, me parece, todos los días, ya sea leche o jugos, etcétera, los empacados, por supuesto, en la cual precisamente lo que buscamos es bajar la velocidad metabólica, incluso matar algunos de los microorganismos presentes en el producto que queremos conservar, ¿sí? Otro ejemplo es el empacado aséptico o enlatado. El empacado aséptico es mucho más reciente, el enlatado es mucho más viejo. Este proceso fue un proceso, la palabra es disruptivo, es un proceso muy importante que cambió la vida de todos nosotros, particularmente tuvo un énfasis muy importante durante la guerra o durante las guerras mundiales, porque permitía precisamente hacer llegar alimento a las tropas sin que hubiera una descomposición de estos alimentos y que contenía las características que vimos previamente, que eran dignidad, que fuera inocuo, que fuera limpio, saludable, nutritivo, etcétera. Entonces, poner alimentos en lata, que cada vez hay menos latas, fue un tema totalmente disruptivo que cambió, insisto, la manera en la cual vivimos nosotros por siempre. Muy bien, entonces, estos son los métodos de conservación. Vamos a describir un poquito los más importantes. Aquí les pongo o trato de explicar el proceso de deshidratación, pero en la deshidratación tenemos, bajo este concepto que voy a explicar, varios de los métodos que expliqué previamente, ahorita los vamos a describir, utilizan este mismo principio, que es cuál. Dice,
me voy a permitir leerlo, dice, la deshidratación de alimentos es un proceso de conservación que implica la eliminación de la mayor cantidad posible de agua presente en los alimentos con el fin de prolongar su vida útil. Este proceso principalmente se hace aumentando la temperatura. Este proceso se realiza principalmente, para reducir la actividad de agua. La actividad de agua, ahorita la vamos a describir en el siguiente párrafo, pero es para reducir la actividad de agua en los alimentos, y al reducir la actividad de agua inhibimos el crecimiento de los microorganismos como bacterias, levaduras y mohos, que estos son los responsables de descomponer los alimentos. Entonces, ¿qué es la actividad de agua? La actividad de agua en alimentos normalmente la vamos a abreviar como AW, una mayúscula con una W minúscula, y es una medida importante en la ciencia de alimentos en la que se refiere a la cantidad de agua disponible, ¿sí?, en un producto alimenticio en comparación con la cantidad total de agua que podría contener. Y la manera en la cual nosotros vamos a cuantificarla es mediante la fórmula que ustedes están viendo en la parte inferior, en la cual la actividad de agua es igual a la presión de vapor del alimento sobre la presión de vapor de agua pura a la misma temperatura que está el alimento. Entonces ustedes comprenderán que entre más similares sean estas presiones, quiere decir que más agua hay, ¿sí? Y si esos números son muy similares, el cociente que están viendo ahí ustedes en esa fórmula va a estar muy cercano a 1. En la medida en la cual el alimento pierda agua, el cociente va a disminuir y se va a acercar a 0. Entonces, 0 es cuando está totalmente deshidratado, 1 es cuando es pura agua. Entonces, normalmente los alimentos, si tenemos una actividad acuosa de 0.7 hacia 1, es muy factible que puedan ser susceptibles de una contaminación microbiana si no se les da un cuidado o un tratamiento posterior. Si se dejan a la intemperie, se van a descomponer. Si la actividad acuosa es por abajo de 0.6, es algunos mohos y hongos y levaduras podrán crecer, pero las bacterias prácticamente ya no pueden crecer. Y en la medida en la cual disminuyamos este valor de actividad acuosa, vamos a inhibir el crecimiento de cualquier microorganismo. Entonces, bajo esto que les acabo de platicar, bajo este mismo principio de reducir agua para bajar la actividad acuosa, vemos que tenemos a varias de los métodos que ya les platiqué previamente. Tenemos evidentemente a la deshidratación. El salado es un proceso de deshidratación en la cual por diferencia osmótica deshidratamos el alimento. El curado es prácticamente similar. Tenemos la liofilización, que es una pérdida de agua, y tenemos la concentración. Estos métodos son o están basados en este principio de reducir la actividad de agua del alimento. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo quiero es disminuir la velocidad metabólica del microorganismo que va a afectar la calidad de mi alimento? Bueno, tenemos básicamente todas las otras opciones en las cuales habíamos platicado previamente, en donde el
principal, el que usamos con mayor frecuencia, es la refrigeración, en donde la refrigeración comprende un almacenamiento del producto entre 0 y 4 grados, ¿sí? Y lo que hace es que reduce la velocidad metabólica de los microorganismos para evitar su proliferación. Bueno, no la evita, sino reduce la capacidad de proliferar. Por eso es que en el refrigerador sí se nos llegan a echar a perder alguna comida, ¿sí? Pero toma tiempo, o sea, no tienes una ventana de tiempo mucho más amplia que si la dejamos a la intemperie. Eso sucede porque, repito, a bajas temperaturas baja la velocidad metabólica de los microorganismos. En castellano, ¿qué es? Bueno, comen más lento, por decirlo de alguna manera, se hacen más lentos los bichos, ¿sí? Luego tenemos la congelación. En la congelación, los alimentos deben de estar a una temperatura por debajo de los 18 grados centígrados. Y a esta temperatura sí se detiene por completo la actividad metabólica o la actividad microbiana y enzimática, lo que preserva los alimentos durante largos periodos. La congelación presenta otros retos, sin lugar a dudas, pero es un método muy socorrido en la actualidad para conservar productos de producción primaria. Hay tecnologías que han venido a mejorar o a derribar estos retos o a vencer estos retos. El reto primordial de la congelación es que pierde de cierta manera la textura el producto que es congelado. Esto sucede porque al congelar el alimento se generan cristales de agua que fungen como si fueran navajas, por decirlo de alguna navaja en el tejido, por decirlo así, de una fresa. Entonces, cuando se congela la fresa, sí queda bonita y queda dura, queda con la forma que tenía originalmente la fresa, pero cuando la descongelamos, pues la verdad es de que es bastante feita, ¿verdad? Porque queda muy aguada, pierde jugo, la verdad es de que se ve bastante dañada. Esto sucede por el tipo de congelación, y hoy día tenemos tecnologías diversas que facilitan el proceso de congelación. Uno de ellos son las máquinas que se llaman IQFs, por ejemplo, que en inglés significa Instant Quick Freezing o congelamiento rápido instantáneo. ¿Cuál es? ¿Cómo se pueden envasar las salsas? Ok, vamos para allá. Es precisamente la siguiente. La pregunta era ¿de quién? ¿De Mónica? De Claudia Ortega. Claudia, 2 minutitos y pasamos a ver cómo se envasan las salsas. Exactamente. ¿Cómo se pueden las cajeras envinadas? Ok. Yo creo que eran cajetas envinadas. Pero ahorita lo contestamos, Claudia, efectivamente está aquí. En fin, el punto es, tenemos el IQF, tenemos una tecnología que utiliza magnetos, un campo magnético muy fuerte, y estas tecnologías lo que hacen es que los cristales, en vez de que sean como los hielos de nuestras casas, son como copitos de nieve microscópicos que no rompen el tejido del producto que congelamos. Ahora sí, el enlatado, para contestar la pregunta de Claudia. El enlatado es la conservación de alimentos enlatados, implica en muchos casos, primero, pasteurizar o calentar o matar los microorganismos vía un proceso de calentamiento, ¿sí? A temperaturas elevadas, y luego se sella herméticamente el producto, como sucede, si pudiéramos poner aquí rápidamente, como tenemos en este ejemplo,
En este caso, el chongo se puede, que son chongos zamoranos, están enlatados, aquí está sellado herméticamente el producto y lo que vamos a ver es que en este caso muy seguramente usamos el tercer método de conservación. Sí, el tercer método de conservación, que es una conservación química. Aquí en este caso se usó sorbato de potasio, que es un conservador, y seguramente se selló en caliente este producto para evitar el crecimiento microbiano. Entonces hicimos una combinación de ambos. En el caso concreto de, ahora sí, de nuestra amiga Claudia, evidentemente podemos hacer el enlatado o el envasado al vacío del producto, pero es probable que tengamos que ponerle algún conservador, porque si está envinado y yo caliento el producto, seguramente vas a tener la posibilidad o te va a suceder que vas a perder el alcohol que tiene el producto. Entonces, recuerden que lo que estamos haciendo es evitar que el producto se descomponga por actividad microbiana. La otra que podemos hacer es quizás usar algún vino que sea un poquito más fuerte para que hagas una inhibición química. La inhibición química la va a generar el propio alcohol que tiene el producto. O hacer una combinación de productos químicos, que puede ser la cajeta se envasa de cristal y sería una charanda. Efectivamente, entonces, eso es lo que yo te estaba comentando, Claudia. La charanda es un producto de alto contenido alcohólico, normalmente está entre 35 y 45 grados de alcohol. Si tú lo tienes arriba de unos 15 grados de alcohol, el producto o la cajeta envinada, es difícil que crezca. Además, la cajeta ya tiene un alto contenido de azúcar, lo cual inhibe en cierta manera el crecimiento microbiano. Entonces, yo lo que te sugeriría sería que la cajeta, efectivamente, si la pudieras calentar en cierta manera, no, quizás a unos 60 grados centígrados, y la sellaras, la envinaras, desconozco el proceso, no sé si haces la cajeta o haces la cajeta y luego le pones la charanda, o es simplemente cuando la vas a envasar. Si eso nos los pudieras comentar para ayudarte quizás un poquito mejor, pero sería más o menos en ese tenor, en la cual poquito caliente, envases, mezcles muy rápido, envases, selles y enfríes rápido para que tengas la menor pérdida de alcohol posible. Exacto. Entonces, sería más o menos esa la dinámica que yo te pudiera sugerir para que fuera, para que no tuvieras pérdida ni degradación del alcohol que tienes en tu charanda. No sé si contesté la duda, Claudia. Veo que dijiste muchas gracias, pero si con eso se respondió la pregunta. Perfecto. Ok, gracias. Continuamos. Y por favor, todos igualmente siéntanse con la libertad de participar en cualquier momento. Entonces tenemos el enlatado. El ahumado ya también medio lo expliqué, es un proceso en el cual reducimos el crecimiento microbiano por la presencia de compuestos que son como veneno o inhiben el crecimiento de microorganismos. La fermentación, que es muy usada, por ejemplo, en los hilos, en yogures, en quesos, ¿verdad? Incluso en el curado de algunas carnes. ¿Sí? La fermentación es un proceso en que el microorganismo beneficioso, como bacterias lácticas o levaduras, transforman los alimentos produciendo ácidos
u otros compuestos que inhiben a los microorganismos dañinos. En el caso del yogurt, lo que se produce es evidentemente ácido láctico, lo cual baja la acidez del producto. Pasas de una leche que tenía probablemente un valor de 7 en la leche. Cuando se fermenta el yogurt, vamos a tener un valor de más o menos 3.5 de pH, y con eso inhibes por completo la posibilidad de que otros microorganismos crezcan por el pH en el cual se encuentra. La pasteurización, como ya lo comentábamos, es un proceso que implica calentar los alimentos a temperaturas moderadas durante un periodo de tiempo específico para matar o inactivar microorganismos patógenos sin destruir completamente la composición o las características o la calidad del alimento. ¿Qué pasteurizamos? Pues vamos a pasteurizar lácteos, jugos y básicamente líquidos, ¿sí? Aguas de sabor, líquidos que nosotros vayamos a envasar y que querramos evitar el riesgo de una contaminación microbiana, ¿sí? Oiga, ¿el agua la pasteurizo? No. ¿Por qué? Porque en principio el agua no debería de tener nutrientes, o sea, el agua, las botellitas de agua, ¿verdad? No debería de tener nutrientes para que crecieran los microorganismos. Entonces, en principio, no la pasteurizamos. Pero sí una leche que tiene proteínas y tiene azúcares, un agua de limón que tiene un montón de azúcar, una naranjada que también tiene un montón de azúcar, etcétera. Todas esas bebidas deberían de pasteurizarse. ¿De acuerdo? Y finalmente, un método que es muy caro, pero hoy día en Michoacán se utiliza con bastante frecuencia, es el de la alta presión hidrostática. Esta alta presión hidrostática es muy socorrida porque tiene poca destrucción y poca modificación de las características del compuesto, y es capaz de inactivar tanto microorganismos como incluso actividad enzimática del propio producto que se está trabajando. Esto se usa muchísimo hoy día en el envasado de guacamole, por ejemplo. Es de la manera en la cual le damos vida de anaquel al guacamole para evitar su descomposición, puesto que ahí esterilizamos los guacamoles que se venden para el Super Bowl y cosas así, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de los mecanismos que tenemos para la conservación. Yo los ejemplifiqué con la imagen ahí como del copito de nieve, pero bueno, es para tener una idea genérica de cuáles son las opciones que ustedes tienen para conservar. Ahora, no menos importante es este punto, que es la tercer método de conservación genérico, que es el uso de químicos para la conservación. Podemos hacer una combinación de todos estos métodos, ¿eh? O sea, todo es posible. ¿Y cuál es el más socorrido? Por ejemplo, el primer punto, que es el uso de conservantes o conservadores, ¿sí? Los conservadores químicos son sustancias que se agregan a los alimentos para inhibir precisamente el crecimiento de microorganismos que pueden causar la descomposición y deterioro del alimento. Los ejemplos más comunes, para que por favor quien quiera empezar a hacer esto y no tenga ni idea, los conservadores más vendidos, más socorridos, más utilizados son los benzoatos
benzoato de sodio, benzoato de potasio, los sorbatos, sorbato de sodio, sorbato de potasio, y los nitritos, ¿sí? Estos son los más socorridos que vamos a utilizar en diversos alimentos. También podemos usar antioxidantes. Usamos mucho los antioxidantes en los productos, ¿sí? Para conservación. Los antioxidantes son compuestos químicos que se añaden a los alimentos para prevenir la oxidación de grasas y de aceites, lo que puede llevar a la rancidez y a la pérdida de calidad. Ejemplos de antioxidantes incluyen al ácido ascórbico, o el juguito de limón, por ejemplo, ¿verdad? Ácido cítrico, ácido ascórbico, pero el ácido ascórbico es el antioxidante. Se usa muchísimo en varios productos para evitar la oxidación de grasas o incluso de productos, ¿verdad? Repito, en el guacamole se utiliza, por eso le echamos limón en gran medida por el sabor, pero para evitar la oxidación del producto. Otro que es muy común, nada más que es difícil de conseguir y caro, es el tocoferol. El tocoferol es la vitamina E y también es un antioxidante. Otro químico, el nitrógeno y el dióxido de carbono. Estos se usan cuando usamos unas metodologías que se llaman de atmósferas modificadas. Y la situación, y la atmósfera modificada básicamente es la sustitución del oxígeno por estos dos gases, ya sea nitrógeno o dióxido de carbono, en el espacio donde se van a almacenar. ¿Esto para qué? Para retrasar tanto la oxidación como para inhibir el crecimiento de microorganismos que ocupen oxígeno para su crecimiento. Estos microorganismos se llaman microorganismos aerobios, ¿sí? Entonces, es muy común que ustedes vean este tipo de productos o de este tipo de conservación en los supermercados. Por ejemplo, cuando vean las charolas de carne que tienen, que están así como infladas, es porque tienen nitrógeno precisamente, o de frutas que no quieres que se oxiden, es porque tienen nitrógeno, o de compuestos como esto que está aquí, si la pudiéramos poner. Por ejemplo, este producto que estoy presentando aquí en pantalla es un limón, entiendo que deshidratado. Bueno, una manera de evitar que esto se apelmace, etcétera, es precisamente sustituyendo el oxígeno, el aire, con dióxido de carbono o con nitrógeno. Y esto va a alargar todavía más la vida de anaquel, ya incluso en un producto sellado como este, ¿sí? Esto de las atmósferas modificadas tienen que ver con el envasado. Hay otro método que es el envasado al vacío, que es básicamente lo mismo que la atmósfera modificada, pero aquí no va a haber ningún gas. Más bien vamos a remover prácticamente todos los gases y vamos a poner a nuestro producto en ausencia de oxígeno, como lo dijimos previamente. Otro producto, otra manera de conservación es el uso de, que cada vez se usa menos, es el uso de sulfitos o de sulfuros. El dióxido de azufre y otros componentes de azufre se utilizan en la industria alimentaria como agente conservante. Estos se emplean en la conservación de frutas secas, vinos y otros productos. Recordarán que en algunas etiquetas de vinos dice sin sulfitos, y es precisamente por esto, porque antes se utilizaba para la conservación de ellos. Y estos previenen no solo a la descomposición, sino a la pérdida de color, ¿sí? También,
que la apariencia tiene mucho que ver en mercadotecnia con la calidad del producto. Y finalmente, uso de ácidos. Esta es una técnica que hemos venido usando por siglos, ¿sí? El uso de ácidos, ¿por qué? Porque ¿cuál será el ácido que más utilizamos en conservación? Pues el ácido acético, ¿no? O el vinagre. Nosotros hacemos conservas en vinagre precisamente porque el ácido acético baja el pH de la conserva y entonces inhibes el crecimiento microbiano precisamente a esas condiciones de acidez. Entonces, en términos generales, esos son los métodos que nosotros usamos para conservar. Aquí les pongo algunos ejemplos que nosotros hemos hecho en el CIDAM, donde ven en la parte izquierda de la pantalla, un concentrado que es una mermelada realmente de arándano. Esa mermelada que es completamente natural, tiene pues más de un año, yo creo, en anaquel. Tenemos otra mermelada en medio de higo, tenemos una pasta de tomate aquí en la parte derecha, que lo que hicimos fue quitar agua. En esta sección lo que hicimos fue quitar agua hasta un punto en el cual la actividad de agua era lo suficientemente baja para detener el crecimiento microbiano. Ahora, podemos irnos todavía más allá. En la parte izquierda de su pantalla, lo que ustedes están viendo es un producto que hemos hecho nosotros en el CIDAM, que es una sopa de lenteja deshidratada, como si fuera una sopa instantánea, por decirlo así, a la cual simplemente se le debiera de agregar agua para rehidratarla y consumirla. Es hacer un producto nutritivo que tenga de bajo costo, que tenga alto impacto en la sociedad. Lo que ven en medio es lo mismo, nada más que es un pozole. Y lo que ven a su derecha es un polvo de zanahoria deshidratada, que se puede usar para lo que se les ocurra honestamente. El tema es darle vida de anaquel, insisto, a ese producto. Y estas son las maneras en las cuales nosotros hemos como que alargado la vida de anaquel de estos productos. Lo que quise fue poner algunos ejemplos, igualmente como el ejemplo de la compañera que nos estaba viendo y preguntando hace rato. Pues lo que queremos es cómo damos vida de anaquel y presentación de nuestro producto en el mercado. Ok, ahora, permítanme, esa es como la primera sección, que es como la académica, y permítanme compartirles una experiencia que tuvimos para el desarrollo de un producto que en su momento fue nuevo, fue totalmente novedoso, y que hoy día es un producto que se comercializa en todo el mundo y genera pues ventas anuales entre toda la industria superiores a los $200 millones anuales. Y es el agave, cómo transformamos o cómo ayudamos con un granito de arena a transformar la industria del agave. Entonces, cuando su servidor estaba haciendo el posgrado en donde lo hice, en Inglaterra, el agave era un problema muy fuerte porque había mucho agave y valía poco dinero el agave. Entonces, mucha gente sembró muchísimo maguey. Estas son las variedades de maguey. Ahorita me voy a enfocar al maguey que más se sembró en su momento
que fue precisamente el que está en la esquina superior derecha, que es el agave tequilana Weber, y había hasta comerciales, ¿verdad?, que hablaban del maguey y decían, ¿y la Cheyenne, apa? Porque había maguey sembrado a lo loco en el país. Y cuando se vino la cosecha de ese maguey, pues la única salida, la única opción que tenían esos productores para comercializar su maguey era a través de la producción de tequila en aquel momento, ¿sí? Entonces se saturó el mercado de tequila, dejaron de comprar agave y eso tumbó el precio del maguey de manera muy importante. Hoy día tenemos una situación similar, ahorita está bajando el precio del maguey, pero tenemos, a diferencia de en aquella época, les estoy hablando de 1996, 95, ¿sí? 97. Hoy día tenemos muchas opciones más y hoy día aprovechamos muchos de estos magueyes que ustedes ven aquí. Por ejemplo, aquí en Michoacán, la esquina inferior izquierda de los más usados es el cupriata, tenemos el americana, y tenemos el angustifolia, que es el espadín, etcétera. Tenemos varios magueyes que usamos hoy día para hacer no solo tequila, sino mezcal, jarabe de agave e inulina de agave. Entonces, en aquella época solo había tequila, de manera importante, ¿verdad? El mezcal no se producía, no se consumía, más que de manera muy local, y no existía ni jarabe de agave ni inulina de agave. Entonces, pues primero es ver las variedades de maguey, luego lo que vimos es, bueno, ¿por qué se da este problema? Y se da de manera cíclica, como ustedes ven ahí, se da de manera cíclica, como ustedes ven en esta gráfica, en donde la superficie sembrada, que es en la gráfica superior, vemos cómo va cambiando de manera cíclica y de la misma manera el precio del maguey va variando en función de estos ciclos. Vemos cómo cuando aumenta la producción, baja el precio y cuando baja la producción, aumenta el precio. Es la ley de mercado, de oferta y demanda, y así siempre ha pasado. Y esto sucedía de manera cíclica, insisto, porque había una sola salida de este producto. Entonces, a nosotros nos llaman, bueno, a nosotros y a mucha gente más, nos llaman para tratar de resolver este problema. Michoacán era un estado de los problemáticos porque había muchísimo maguey sembrado aquí y nos pusimos a la tarea de ver cuál era el problema y qué podíamos hacer con el agave. Entonces, lo primero que teníamos que hacer es buscarle una salida alternativa al agave, ¿sí? Y para ver eso teníamos primero que ver, pues, qué era lo que tenía el agave. Y vimos que la molécula principal con la que contaba el maguey era esta molécula que ven en la esquina superior derecha, que se llama inulina. Y la inulina es una molécula compuesta por unidades de fructosa, como lo pueden ver ahí. La fructosa es el pentámero que tiene la O el oxígeno ahí arriba, y tiene una glucosa. La glucosa es como el hexágono, es la única que tiene hexágono, que está en la parte inferior. Esa es la glucosa. Entonces, era mucha fructosa con una glucosa. Esto era importante porque la fructosa, a diferencia de la glucosa, la fructosa es dulce, muy dulce, más dulce que el azúcar. Entonces, esto nos permitía jugar
con la fructosa, nada más si rompíamos esa molécula y liberábamos a la fructosa de ahí. Por otro lado, y esto sí, por azares del destino, el grupo con el cual yo hice el posgrado era el grupo que definió a estas moléculas como prebióticos. En 1995, el inglés Glenn Gibson y el belga Marcel Robert Freud definieron o encontraron que había ingredientes, ¿sí?, no digeribles, es decir, como fibras, que afectaban benéficamente al consumidor, es decir, a quien se las come estas fibras, al estimular de manera selectiva el crecimiento y o actividad de una o un número limitado de bacterias en el colon. Es decir, lo que ellos vieron es que cuando yo comía estas moléculas que se llamaron prebióticos, la flora intestinal, cuando yo me la comía, cambiaba y se modificaba al incrementarse particularmente la concentración de dos bacterias, una que es la bifidobacteria y otra que es el lactobacilo que tenemos en nuestro tracto digestivo. Estas bacterias, al crecer, matan o inhiben el crecimiento de las bacterias que consideramos dañinas para nuestro colon, como son Clostridio, algunas fusobacterias, Escherichia coli, etcétera. Al crecer las bífidos y las lactobacilos, disminuía la concentración de las otras bacterias. Y esto generaba un efecto muy benéfico en la salud del consumidor. Hoy día, ustedes van a cualquier supermercado y van a encontrar que muchos de los alimentos, muchísimos, están suplementados con prebióticos y o probióticos. El prebiótico es el alimento, como aquí dice, de las bacterias benéficas, y las bacterias benéficas es lo que se conoce como probióticos. Entonces, habiendo dicho eso, encontramos al mismo tiempo que esta molécula que se llama inulina, curiosamente es uno de los prebióticos más activos que existen en la naturaleza. Entonces, pues lo que dijimos fue, oigan, ¿y por qué no utilizamos la inulina como inulina y como el vehículo para producir fructosa, un jarabe que sea dulce y que pudiera ser sustituto de azúcar? Y eso fue lo que empezamos a investigar y vimos el mercado entonces de los azúcares y de los edulcorantes, y vimos cómo había una tendencia en aquella época muy importante para reducir el consumo de azúcares, porque al igual que hoy día, en aquella época había un problema muy fuerte de obesidad y de diabetes, y vimos cómo se empezaron a poner impuestos a productos con alto contenido de azúcar. En el etiquetado se empezó a cambiar las leyes de etiquetado, etcétera. Entonces vimos que había una tendencia en ese sentido y estudiamos como que el sector o los sectores de consumo en México, y vimos que existían estos 5 grupos en México y en Estados Unidos, que eran los mercados naturales a los cuales nosotros queríamos, si fuese el caso, vender esas cientos de toneladas o miles de toneladas de producto que se iban a producir con todo el maguey que había sembrado. Y encontramos
que hay un grupo importante que es alrededor del 20% en Estados Unidos y 11% en México, que se llaman los naturels, que estos están muy enfocados hacia la salud. Tenemos el grupo que se llama balancers, que son pragmáticos, pero son estables y son un grupo muy grande en México, es de 33%, en Estados Unidos del 23%, y prácticamente entre estos dos grupos tenemos el 50% del mercado. Luego tenemos un grupo moderado, si ustedes lo quieren ver así, que es el que se llama de sugar free o azúcar libre, en los cuales estos usan edulcorantes artificiales, básicamente sucralosas, fenilalaninas, etcétera. En México es pequeño, que es del 10%, en Estados Unidos era un poquito más grande, que era del 16%. Luego tenemos los de los dientes dulces o sweet tooth, que vemos que es poco el nicho de mercado en México, es de 20% en Estados Unidos, 14% en México, y esta es la gente que sabe que debería de comer sano, pero no lo hace. Y finalmente tenemos a los que no les interesa, que son los carefree, y el azúcar no es mala para mí, se comen lo que les pongas enfrente. En México es un grupo muy importante, que es del 32%, pero en Estados Unidos vemos que es bajo. Pero lo importante que yo les quiero decir es de que si yo me estaba enfocando al nicho de salud, porque mi producto iba a sustituir azúcar, o sea, sí es azúcar en términos estrictos, son carbohidratos, pues, pero no es la sacarosa per se. Yo me quería enfocar a este nicho, o nosotros nos queríamos enfocar a este mercado que era prácticamente del 50%, ¿sí? Entonces, esta es una descripción comparativa entre México y Estados Unidos, pero en términos generales, la parte importante que yo les platico es la mitad del mercado sí se preocupa de qué es lo que se está comiendo, ¿sí? En los dos países. Y vemos cómo está distribuido el mercado de los azúcares, ¿sí? Además del azúcar estándar. O sea, fuera del azúcar estándar, ¿sí? Tenemos un alto nivel que consume miel de abeja, afortunadamente, ¿sí? Tenemos abajito de la miel el azúcar mascabada. Luego tenemos el azúcar refinada y posteriormente ya el edulcorante natural no calórico que vamos a consumir es la stevia. Luego teníamos la sucralosa, el aspartame, el jarabe de alta fructosa, ¿sí? Que acuérdense que el jarabe de alta fructosa ha sido como satanizado en cierta manera, la sacarina y finalmente el fruto del monje. Entonces, nosotros con nuestro producto, nosotros íbamos a entrar en este nicho, en el jarabe de fructosa, que es el 5% del mercado. Entonces, la idea era cómo le pudiéramos hacer para subir eso. Pero lo importante es de que sí había un nicho de mercado para el producto que nosotros íbamos a generar. Y bueno, perdón porque está en inglés, esa sí no la quité, pero bueno, ya que teníamos el mercado definido más o menos qué producto es el que queríamos obtener, empezamos ahora sí a diseñarlo en el laboratorio, ¿sí? Vemos, esta es una imagen del laboratorio de su servidor, tanto en el CIDAM como en la Universidad Michoacana, y vimos cómo pues a veces pasan cosas. La segunda imagen que está ahí es algún accidente que tuvimos donde la miel de agave explotó y se fue hasta el techo. Es una cicatriz, una herida de batalla ahí que tuvimos. Y vemos el proceso, cómo lo fuimos elaborando después en los vasos de precipitado,
donde íbamos clarificando el jugo, primero haciendo una clarificación primaria, luego se filtró por completo, que es la botella que ustedes ven ahí, y tenemos un jugo de agave totalmente clarificado. Ese jugo de agave se desmineralizó, se purificó en unas columnas para que finalmente, después de quitar agua en el equipo como el que están viendo ustedes a su izquierda, ¿sí?, obteníamos ahora sí la imagen de la derecha, que es el jarabe de agave. El jarabe de agave, este fue el primer jarabe de agave, esta foto que tuvimos, fue un jarabe espectacular, era el mejor jarabe de agave que había en el mercado en aquella época, y esto es lo que teníamos. De ahí, en este caso particular, se desarrolló y se presentó la solicitud de patente de los que participamos, se otorgó la patente de este producto, ¿sí? Y este es el proceso con el cual, que está escrito en la patente, que vieron previamente. En este proceso, que es un tema complejo, es un tema caro, sin lugar a dudas, esos son los pasos y los mecanismos que se tuvieron que seguir o se deberían de seguir para llevar a cabo esta transformación. Ya que teníamos el proceso, esto es lo que hacen las instituciones como la Universidad Michoacana o el CIDAM, es transferir ese conocimiento, ¿sí? Nosotros transferimos el conocimiento, podemos vender esta tecnología o licenciar esta tecnología, y se instalaron diversas fábricas en el país. Esta es una fábrica que se instaló en Jalisco y sacó ese producto con nuestro proceso, con el proceso que les acabo de platicar, ¿sí? Luego se puso una segunda fábrica un poco más grande en en Oaxaca, ¿sí?, donde ya se utilizaban tecnologías de punta, como la máquina que están viendo ahí, que ese es un difusor para extraer la inulina o el azúcar del maguey de manera mucho más eficiente que un trapiche o una tahona. Se puso otra planta en Silao, que es esa marca, y lo que vemos es que ahí es importante que ustedes, cuando tengan este tipo de desarrollos, acérquense a los centros educativos o tecnológicos o de innovación. Insisto, yo vengo por parte de la Universidad Michoacana y el CIDAM, pero hay 1000 instituciones y podemos resolver varias de las problemáticas que ustedes presentan. Por ejemplo, esta máquina que ustedes ven ahí, esa máquina cuesta alrededor de unos $2 millones más o menos, que ese es un extractor de azúcares, repito, pero si nosotros, que fue lo que se hizo, podemos diseñar máquinas que hagan exactamente los mismos procesos. Nosotros diseñamos esta máquina, que es el difusor, precisamente, se construyó, aquí lo tienen ya de a de veras, y generaba la misma producción a una fracción del precio que se vende de manera comercial. Finalmente, repito, hay 1000 ejemplos de plantas de agave. Lo que les quiero decir es, estas ingenierías hay que hacerlas para hacer los proyectos de mayor envergadura y no quedarnos como que en el changarrito. Hay que hacer las cosas bien, hay que hacer ingeniería. Repito, acérquense a los centros como nosotros, los podemos ayudar para alcanzar este objetivo. Y esta planta, por ejemplo, que ustedes están viendo, pues esa fue diseñada por nosotros. El equipo que está aquí a la izquierda, detrás del tablero,
es este. Es un evaporador de cuádruple efecto. Si ustedes, o sea, al hacerlo a través de los centros de investigación y desarrollo que tienen ustedes disponibilidad, es muy posible que puedan abatir costos de manera importante, ¿sí? Aquí está el producto o el evaporador construido en esa misma planta ya de manera real. Ese equipo funciona de manera correcta, quita 10,000 litros de agua por hora. Y bueno, es tecnología mexicana. Finalmente, estos son algunos de los productos ya terminados que se sacaron aquí. El producto que ven a la izquierda es el jarabe, el producto que ven a la derecha es la inulina, perdón, al revés, el que ven a la izquierda es la inulina, el que ven a la derecha es el jarabe. Estos productos y estas etiquetas que están viendo precisamente en pantalla fueron asistidos y se tuvo una ayuda y una colaboración importante con la Secretaría de Economía de aquí del estado de Michoacán. Ellos participaron o coadyuvaron en la elaboración del etiquetado y el empaquetado de estos productos que están viendo ahí en pantalla. Y platicábamos, si recuerdan el inicio de la conversación, hablábamos de diversificar productos y de un tema de conveniencia. Hoy día nos encontramos, ya tenemos el jarabe, ya tenemos la inulina, ya tenemos el tequila, ya tenemos el mezcal, ya tenemos las cremas de mezcal, etcétera, ya tenemos 1000 cosas. Ahora lo que estamos es, insisto, siguiendo en la diversificación de productos, y lo que están viendo ahí es un proceso igualmente que está en proceso de patentarse, de la producción ahora del jarabe de agave, del jarabe que vieron previamente, pero en forma de azúcar cristalizada. Ahí les presento algunos de los cristales que hemos obtenido. La verdad es que es un proceso muy noble, el cristal es muy bueno, y esto es bueno porque este azúcar, por alguna razón que no tengo yo la respuesta, cuando ustedes evalúan el efecto de alimentos en cuanto al tema de cómo yo metabolizo los azúcares que tiene el alimento, hay un elemento que se llama, o un indicador que se llama índice glucémico. Si el índice glucémico del alimento es bajo, quiere decir que metabolizas de manera, o puedes metabolizar de manera adecuada bueno, no es de que lo metabolices de manera adecuada, es de que la manera en la cual tú metabolizas el azúcar, ese azúcar en particular, te dura el azúcar más tiempo en tu sangre, ¿sí? Y no te genera picos tan elevados en la concentración del azúcar en tu sangre. Si el índice glucémico es alto, la disponibilidad de ese azúcar es baja en el tiempo, ¿sí? Pero la concentración tiende a ser alta en picos muy elevados de azúcar. Entonces, por alguna razón, los azúcares presentes en el agave son de bajo índice glucémico. Por ejemplo, el jarabe es de muy bajo índice glucémico, tiene un índice glucémico como de 11, que es muy bajo para ser pues un jarabe que es azúcar básicamente. Como les decía, bueno, este proceso lo estamos patentando y es importante que esto se los comparta a ustedes porque los desarrollos que se hagan con ustedes pueden ser susceptibles de alguna protección industrial, y estas protecciones industriales son importantes para una comercialización posteriormente. Es más fácil vender algo patentado que algo que no, o sea, puede ser un arma de negociación. Por eso se los comento. Entonces, ¿qué más hemos hecho aquí en el CIDAM? Bueno, pues hemos hecho un poquito de todo. Hemos hecho
El mango, hemos hecho mango deshidratado, ahorita les voy a presentar, déjenme ver, sí, es la que sigue. Hemos desarrollado estas hojuelas de mango deshidratado para la región de Tierra Caliente, aquí en Michoacán. La planta ya está establecida y está operando y está vendiendo. Y esa es más o menos la presentación. La bolsa ya cambió, pero es un producto que se puede exportar sin ningún problema porque cumple con todas las normas de certificación. Hemos trabajado igualmente en la elaboración de stevia, igual para la extracción de los rebaudiósidos presentes en el rebaudiósido es la molécula dulce que nos da el dulzor de la stevia. Asesoramos a la empresa Medco para el establecimiento de su planta en Lerma también. Entonces, bueno. Y usamos también, nos pidieron trabajar con productos de pared de levadura, de la pared celular de la levadura, donde obtuvimos productos como el que ven ustedes aquí en la parte derecha, que es el beta-glucano. El beta-glucano es un estimulador del sistema inmunológico del consumidor, y esto ahora que fue la pandemia de COVID-19 fue muy importante porque se utilizó como suplemento alimenticio para estimular el sistema inmunológico de los consumidores. Esto ya se hacía desde antes, recordarán algunos quizás que sean igual de viejitos que yo, que antes nos daban levadura para estimular precisamente el sistema inmunológico. Esto es lo mismo, nada más que es la parte que reconoce nuestro sistema inmunológico de la levadura. Eso es lo que es. Y para los desperdicios de pescado de las regiones de acá de Infiernillo y quizás del lago de Chapala, las vísceras y todo eso, nos pidieron trabajar, oye, ¿qué podemos hacer con este desperdicio que tenemos? Y sacamos una proteína, un hidrolizado de proteína que pudiera comercializarse porque tiene actividad antihipertensiva. Entonces, y antioxidante, me parece, sí, actividad antioxidante. Entonces, le dimos valor agregado a un producto que hoy día, pues, no tiene valor. Entonces, para terminar, y con esto cierro, me gustaría agradecerles la atención. Estamos abiertos a cualquier pregunta, así como la compañera que nos hizo previamente, para responderles. Vamos a dar nuestro mejor, vamos a tratar de responderlas de la mejor manera posible. Ahí tienen mis datos de contacto por cualquier cosa que necesiten. Y pues nada, agradecerles el tiempo, la atención, agradecer a la SEDECO también la invitación para participar en este curso de capacitación, y quedo abierto a cualquier pregunta, comentario, etcétera. Les agradezco mucho la atención. Gracias. Doctor, yo tengo una pregunta. Yo hace unos años yo tuve la fortuna de ir al ININ, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y ahí me comentaron que ellos ofrecen el servicio de eliminación de radiación, la eliminación de patógenos, de hongos, de alimentos frescos y procesados. Al ser una radiación ionizante, ¿qué tan seguro es de que la composición química de los alimentos no cambie? ¿Cuál es qué tan seguro es ese proceso de conservación de ese tipo de alimentos? Sí, es muy seguro, ya está. Esa es una tecnología muy probada.
El problema que tenemos es que es muy caro ese servicio y hay muy pocos lugares donde nos lo brinden. Ese es el verdadero problema que tenemos aquí. Para la cantidad de camiones que sacamos nosotros para Estados Unidos, debería probablemente de haber un poquito más de estas unidades, porque con esto reduces muchísimo. Ustedes recordarán que de repente nos cierran la frontera, que porque viene contaminado con salmonela, el mango, con Escherichia coli, el huevo o lo que tú me digas, y a través de estas tecnologías bajas el riesgo y les avientas la pelotita a los demás, al otro grupo, ¿no? Para que puedan, o sea, para que no nos cierren la frontera, ni nos pongan aranceles, ni entremos en estas dinámicas punitivas que normalmente, que es lo que sucede. Pero bueno, así es la tecnología cuesta, entonces, pues bueno, es lo que es y tenemos que trabajar con lo que tenemos. Muchas gracias por su respuesta. Tengo otra pregunta. Yo la otra vez leí de que no es recomendable que un alimento que estaba congelado inicialmente, se descongeló, que se vuelva otra vez a congelar. Dicen que no es muy bueno para la salud. No sé por qué sea, no sé si usted me pueda orientar. Sí, la verdad es que yo tampoco, te soy muy honesto. ¿Cuál es el motivo que si ya se descongeló? No creo que tenga que ver con el tema de que se contamine el alimento. Yo creo que tiene más que ver con el tema de que vas a seguir degradando nuevamente el tejido y vas a terminar quizás con un puré de pescado, por decirte algo, ¿no? Después de 3 congeladas que congeles, descongeles, puede ser que termines ahí. Entonces, pero desconozco, te soy honesto, ahí sí no sabría decirte. No sabría decirte. Qué gusto me da que haya estado aquí con nosotros. Me voy a aventar la ponencia nuevamente. Dentro de las reproducciones que tenemos, bueno, les informo que tenemos las reproducciones dentro de Facebook, y próximamente nuestro secretario hará el lanzamiento de que ya están en nuestros videos de nuestras capacitaciones, como la de usted, doctor. También se va a ir al canal que tendremos de Academich. Y bueno, yo quiero cerrar esta ponencia únicamente con el reconocimiento que el gobierno del estado tiene para el doctor Carlos Rubén Sosa Aguirre por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, en Academich, bajo la ponencia Transformación y Valor Añadido en los Alimentos. Esta ponencia está siendo realizada en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico el día 19 de septiembre de 2023 aquí en Morelia, Michoacán. Doctor, me entrego el reconocimiento a nombre de mi secretaria, licenciada Claudia Méndez, con el gusto de volverlo a tener aquí próximamente. Las veces que ustedes digan, es un placer estar aquí acompañándonos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. No olviden que toda esta semana está dedicada al SIDA y a personas que tendremos expertos así como el doctor, para que nos sigan esta semana. Muchísimas gracias a todos y los esperamos el día de mañana a la misma hora y en el mismo canal. Gracias por su participación. Michoacán, honestidad y trabajo.